los peces, pero hablando de mascotas, muchas veces optan por tener peces como mascotas. Está bueno. Hay gente que cree que es fácil. No es fácil ese es el tema, porque muchas veces la gente dice, le vamos a comprar un pececito a los chicos, total no molesta, no hace ruido, está en un rincón, y es una complicación el hecho de cambiarles el agua, de mantener el agua, se pudre el agua. Son delicados los peces. Entonces, más allá de que la mascota la puede pasar mal, los padres pueden estar complicados al momento de llevar una pecera. Bien. También hay que tener en cuenta para qué niño, para qué edad, porque una pecera es un elemento de vidrio que es complicado si un niño tiene que lavarla, limpiarla, vaciarla, trasladarla. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tener muy en cuenta al momento de tomar una decisión siempre de una mascota. En este caso, el pez, que parece algo tan sencillo, no es lo más común, no es lo más fácil. Vamos a lo básico. ¿Cuál es el tamaño de una pecera para que ese pez tenga una vida normal? Bueno, el tamaño de la mayoría de los peces depende del tamaño de la pecera. Por ejemplo, este naranja con negro grande es un Carassius, que es lo más parecido a las carpas. Crecen de acuerdo al tamaño de las peceras. Entonces eso hay que tener en cuenta. Si tenemos una pecera pequeña, el pez no va a crecer mucho, lo cual le está complicando en la salud de ese animal. Peceras muy grandes son complicadas para mantener, para limpiar y todo lo demás. Otro tema importante es dónde vamos a poner la pecera, el lugar donde ponemos la pecera, porque generalmente buscamos en donde no moleste o en un lugar de adorno, y deben tener cierta luz, deben tener luminosidad en particular, no sol directo, porque generan algas y crecen y se ponen verdes, llena de... Ese aparatito para oxigenar. Hay que tener en cuenta el aparatito para oxigenar. Si son peces de agua fría o peces tropicales, los elementos que hay que agregarle y todo lo que eso implica en cuidado y mantenimiento. Por ejemplo, el aparatito para oxigenar es un aparato eléctrico que no tiene que manejarlo un niño. Claro. Los calentadores para los peces tropicales también tienen que ir introducidos en la pecera hasta un cierto nivel, si no podemos hacer un lío, un cortocircuito, más allá de electrocutar los peces, puede provocar problemas en las personas. ¿Todos los peces pueden convivir entre ellos o no? No, eso es muy importante, Mariano, porque en la naturaleza los peces tienen determinados sectores, determinados territorios, y en una pecera los amontonamos, los ponemos todos juntos y la convivencia puede resultar en la muerte de alguno. ¿Y uno puede estar en la cadena alimenticia de otro? Sin duda, los peces tienen siempre el más chico como parte de su alimento, entonces es complicado. También hay que tener en cuenta algo ya muy puntual, que hay peces que viven en la zona baja de la pecera, peces en la zona intermedia y peces en la zona alta. Entonces, de acuerdo a eso, podemos poner distintos tipos de peces que no interfieran en el territorio natural de cada uno. ¿Cómo se reproducen los peces? Bueno, la reproducción de los peces es complicada porque tienen que tener un lugar adecuado para que puedan desovar los que ponen huevos. Hay otros que tienen las crías directamente vivas y... ¿Cómo las crías vivas? No entiendo. Vivíparos. La hembra pare las crías y sale el pececito moviéndose. Ah, no sabía eso. Sí, hay muchas. Mira. La mayoría de los tropicales que tenemos en peceras, los levistes, molis, platis, todos esos tienen las crías vivas. ¿Qué pasa? Esos las tienen y el más grande se los comen. Entonces hay que tener cuidado con eso. El hecho de tener una pecera no es aconsejable intentar la reproducción, sino tenerla como mascota, porque la reproducción lleva mucho más cuidado y más tiempo. ¿Cuánto dura un pez? Bueno, los peces, de acuerdo a la especie, entre 5 y 10 años. Por ejemplo, el Carassius, que es que es el pariente de las carpas, hasta 10 años. Estas que son monjitas modificadas, transgénicas, no más de 5 años. Explica eso de modificada transgénica, lo hablamos fuera de cámara hace un ratito. Son muy llamativos los colores, ¿no? Bueno, porque incluso de noche aumenta luz, esa bioluminiscencia, ¿no? Estos peces, el original es un pez grisecito con unas rayitas negras, muy poco llamativo. Se les introdujo el gen de la bioluminiscencia de las amebas y de las anémonas marinas a un óvulo y espermatozoide recién fecundado. Eso de 1 millón de animales que fecundaron, uno sacó el gen y de ahí han empezado a reproducir. Eso no podría darse en la naturaleza porque lo comerían. De ninguna manera, claro. Aparte de un animal llamativo de más, que sería un blanco más fácil para un predador. ¿Cómo es el clima de San Juan para los peces? Bueno, en San Juan tenemos que tener en cuenta que tenemos veranos exagerados, muy, muy calurosos, que las peceras hay que tener cuidado en dónde las tenemos por el aumento de la temperatura del agua. Y peces tropicales en invierno no podríamos tener porque se morirían por las temperaturas bajas. Entonces siempre, si vamos a tener peces tropicales, con todo lo necesario para una pecera tropical. ¿Cómo les repercute el dengue? Bueno, a ellos nada.
Y en una pecera, la ventaja que tendríamos es que ellos se comerían los mosquitos y las larvas de los mosquitos. Bien. Entonces no sería problema. Una pecera limpia. Y hablemos sobre el agua. Justamente iba a preguntar. El agua tropical, el agua dulce sería. Bueno, el tema del agua, se habla de la dureza o no de un agua. Hay aguas con más minerales que pueden afectar a los peces. Para eso vienen líquidos para contrarrestar todo este tema de los minerales y los efectos del agua. Ablandadores de agua, que hay que tener en cuenta también qué pez vamos a usar. O sea, no podemos llevar cualquier pez, meterlo en el agua y ponerle agua de la ¿Cómo canilla. limpio la pecera? Porque tengo que tener otra pecera para llevar los peces mientras limpio la principal. Tenés que tener un recipiente que no uses para otras cosas. Por ejemplo, un balde que no tenga lavandina, ni detergente, ni nada, para poder poner los peces ahí, poner el agua nueva, limpiarla sin lavandina, sin detergentes, o sea, que no le queden químicos, y esperar que ese agua evapore el cloro o poner todos los líquidos para recién ponerlos de nuevo. ¿Y eso cada cuánto se hace? Y depende. Si la pecera se ensucia muy seguido, hay gente que la tiene que limpiar una vez por semana. Si tenés muchos peces en una pecera, se ensucia más seguido porque hay más materia fecal, se generan más bacterias y eso hace que se descomponga. Esto es un trabajo. Es todo un trabajo, siempre es un trabajo. Terminan guardadas en algún lado las peceras, sin peces, sin nada. ¿Qué comen Y, los peces? bueno, los peces vienen alimentos para ellos, que hay que tener en cuenta también qué alimento es para cada pez. Los tropicales comen uno, los de agua fría comen otro, los marinos comen otras cosas. Hay peces que comen alimentos vivos, que vienen gusanitos muertos, pero que son alimentos vivos directamente. Hay peces que comen en escamas porque está la comida sobre la superficie, otros que se tiene que ir al fondo. Entonces hay que tener bien en cuenta todo eso al momento de... ¿Alguien te lleva un pez a la veterinaria? Sí. A ver, ¿pero qué? Los que tenemos animales, cualquier tipo de mascota, vos notás el cambio de ánimo o de conducta de un animal. Es muy común, los peces tienen un órgano que se llama vejiga natatoria, que se llena de agua o de aire para subir o bajar. Eso es muy dinámico. Cuando hay peceras sucias o con infecciones o con situaciones anormales, esa vejiga pierde la capacidad de subir o bajar, entonces quedan o en el fondo todo el tiempo que no pueden subir o dados vuelta arriba llenos de aire que no pueden bajar. Eso es lo más común. Y se trata, se medica. No es lo más fácil medicar un pez, pero se medica. ¿Te los piden como mascotas? Sí, la gente pregunta mucho, justamente por esto, Guillermo, de que es algo que se supone que es muy sencillo y que no molesta. Y no es para nada No sencillo. es para nada sencillo. ¿Y el costo? Y el costo, hay peces desde los 2.000 pesos a peces de 50.000 pesos, De como son 50.000 los pesos. marinos, Ajá. que son las peceras más complicadas. Mira. Pero hay de todo. No puedo dejar de preguntarte sobre los peces del parque. Las carpas que nosotros vemos, que está lleno ahí la laguna del parque, esos peces, la gente los alimenta. ¿Está permitido que se alimenten? No, esos animales en la laguna del parque son todos peces de lago, por lo tanto el agua que tenga ese color y eso no sería problema. Tienen muchas algas, entonces no es inconveniente. Pero la alimentación sí es un problema porque la gente les da pan, galletitas y a la larga les trae problemas en su salud. Se mueren por ese tipo de alimentación, no se nota porque por ahí un pez muerto se lo comen otros, pero sería ideal que esté controlado, que no se pueda alimentar a los peces con cualquier cosa. Yo sé que, por ejemplo, en el Jardín Japonés en Buenos Aires te venden bolsitas de alimento para que vos le des a los peces, que es alimento para peces. Entonces, deberíamos hacer algo así. Totalmente de acuerdo. Bueno, fin de semana, la veterinaria. En Avenida Rioja y Pedro Valdivia, como siempre. ¿Y la granja? La granja el fin de semana, desde las 14, que va a estar un fin de semana realmente espectacular. Sí, va a ser un fin de semana muy lindo. Gracias, Pira. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente. Volvemos en un ratito nada más.